A la gente que nos ve a través de www.rcr750.com, rcr750.com, rcr750.com es nuestra página web. Allí puedes vernos en vivo y directo. También puedes escucharnos, si solo quieres escucharnos, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en YouTube. Por favor, suscríbete a nuestro canal, que nos ayudas muchísimo si así lo haces. Bien. Gracias también a la gente que nos ve en Periscope. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por estar pendientes de nosotros en Twitter, en Periscope. Y dicho todo esto, no sé si está Daniel. No, vamos a contactar con Daniel en breve. Y antes de contactar me voy a detener brevemente también a comentar esto que empata con lo que ya comentábamos el día de ayer, a propósito de una especie de raxia chavista yo no sé de qué limpieza, de qué tipo, de qué origen está produciéndose dentro del chavismo. Estoy leyendo acá una noticia que dice: dirigente chavista es brutalmente asesinado tras denunciar un negocio de combustible y drogas. Esto lo afirma Sebastiana Barraez, nuestra amiga periodista. De nombre José Carmelo Bislick Acosta, es la persona, el dirigente chavista, que habría sido asesinado en el estado Sucre de manera brutal, dice acá. Bueno, en el estado Sucre se dan cosas feas en los últimos años en términos de la guerra de pandillas, guerras de mafias que allí se producen, y siempre sacamos a colación, por ejemplo, el caso del alcalde de Río Caribe, el alcalde Enrique Franceschi, un joven que fue asesinado, creo yo, ya deben hacer de eso más de 6 o 7 años. Y el asesinato fue dantesco porque en su momento se descubrió que Franceschi había sido apuñaleado decenas de ocasiones. Le habían dado 30, 40, 50 puñaladas en su momento. Bueno, vuelvo al caso de este dirigente chavista. Su hermana, Rosemary Bislick, informó a Infobae, el portal argentino, y aseveró que la indiferencia o desprecio del chavismo hacia su familiar era notoria. El hombre había denunciado que se estaba produciendo un negocio de combustible y drogas en el estado Sucre. Esta mujer contó que la secretaria del gobierno del estado Sucre se presentó al cementerio, pareciera que con la intención de lavar culpas y servir de enlace entre los miembros de la alcaldía y el equipo donde Carmelo trabajaba, que se negaba a reunirse con el alcalde y sus directores de línea por pensar que ellos eran parte del abominable hecho. O sea, hay muchas sospechas de la familia, repito, de José Bislick Acosta, de que los funcionarios de la alcaldía tuvieron que ver con el asesinato de su hermano, que trabajaba en la alcaldía de Güiria, allá en el estado Sucre. El lunes 17 de agosto de 2020, a las 11:30 de la noche, las personas, ninguna de las personas que estaban en la casa, empiezo por acá. Bislick era profesor de educación física desde hace 23 años en el Liceo Dr. Domingo Badaraco Bermúdez. Fue concejal por 9 años, director del INSE, miembro del equipo del PSUV y parte del equipo asesor de La Constituyente. Era coproductor y moderador de un programa de radio llamado El Pueblo en Combate. La mañana del martes se acabó nuestra tranquilidad. Estaba desaparecido este muchacho. Y yo quiero volver sobre esto porque ayer comentábamos que parece haber una especie de purga interna dentro del chavismo, que a final de cuentas, aquí yo no me voy a poner a decir que nadie es santo, pero esta cosa es al menos preocupante. Este tema de que se estén literalmente matando, porque eso es lo que está ocurriendo, o de que las pequeñas disensiones que hay dentro del chavismo estén siendo sofocadas, no con una manguera, sino a punta de puñal y a punta de pistola. Bueno, ya revelan cuál es la naturaleza del chavismo gobernante, y no tanto porque uno diga, bueno, no, que pobrecito este y pobrecito el otro. No, pobrecito todo el mundo, porque a fin de cuentas todo el mundo es ser humano, ¿no? Pero si eso es lo que se hacen entre ellos, y aquí va mi punto, ¿qué no quedará para el que está en la acera del frente? Acera del frente en la que yo me coloco, pero absolutamente. Porque ustedes saben cuál es la posición que tiene no solamente Daniel, la que tengo yo, sino la que tiene, por ejemplo, toda la gente que trabaja en los programas de Radio Caracas Radio. Una emisora absolutamente crítica y frontal contra el régimen. Entonces, si se están produciendo estas cosas con partidos del chavismo, o eso que dicen ellos que son partidos, para mí son tarjetas electorales, por un tema de unas candidaturas chiquiticas, a una elección chiquitica, pero bueno, que a Maduro parece que le interesa mucho porque le permite perpetuar una ficción de democracia que en Venezuela no existe, y que para él es capital lograr acometer eso en diciembre. Bueno, esta gente es capaz de todo. Y frente a eso,
Alicia en el País de la Maravilla. No, lo que hay es que dialogar, lo que hay es que consensuar la participación electoral de los sectores de oposición. Por ahí hay varios que le pican las manos y los pies por irse a inscribir. Me dicen los corrillos políticos que puede haber sorpresas y que el menos pintado o el más pintado en este caso podría concurrir como candidato en esas elecciones con las tarjetas estas que se robaron. O sea, que aquí puede venir cualquier cosa literalmente en términos de candidaturas en los próximos días, Daniel. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para toda la audiencia. En efecto, he revisado el tema de este dirigente Bislik en Guiria, que viene siendo el municipio Valdés del estado Sucre. Y entonces, por supuesto, para los que estamos habituados, y tú recordabas todo lo que nosotros hemos hablado, todo lo que hemos dicho sobre el asesinato de Enrique Franceschi, quien fuese alcalde de, en este caso, de Río Caribe, no es nuevo para nosotros esto, ¿no? De hablar de las cosas que ocurren en el estado Sucre. Yo le tengo un especial cariño al estado Sucre, oriunda de la familia de mi abuelo materno y de mi abuela materna, que nació en Río Caribe. O sea, cuando yo hablo de Río Caribe, hablo de un pueblo al cual conocí de niño, al cual fui y y del cual recuerdo su paz y su tranquilidad. Un pueblo de pescadores, de padres pescadores, de madres vendedoras de empanadas y de pescado y de sopa de sancocho pescado y de hijos aprendices de pescadores. Eso era Río Caribe, eso era Puerto Santo, eso era San Juan de las Galdonas. Unos sitios paradisíacos, Neomar. Es que no hay forma de narrar la maravilla que eran esos pueblos. Es más, en Puerto Santo, que era casi un rinconcito escondido, porque si Río Caribe era un pueblito escondido, Puerto Santo era a su vez un pueblito escondido en Río Caribe, más abajo. Era que bajar toda esa montaña, por esas pendientes y esas curvas. Y uno llegaba entonces a ese pueblito donde había montaña, arena y mar. Y en las montañas vivían los que no eran pescadores, en las orillas vivían los que eran pescadores, y todo era sana paz y tranquilidad. Donde uno iba a la playa, siendo de zona costera, a aprender cómo esa gente del Oriente interactuaba, en esa parte del Oriente interactuaba con el mar, con la comida, cómo el cazabe es distinto, cómo se come pescado de forma distinta, cómo se bañan en el mar de forma distinta a lo que yo estaba acostumbrado siendo de la costa del litoral central. Esos son los recuerdos que tengo yo del estado Sucre. ¿Qué es el estado Sucre hoy? Bueno, si nuestro querido, estimado y nunca bien ponderado profesor Agustín Blanco Muñoz habla de Venezuela como un ex país, yo tendría que decir, sin caer en exageraciones, que el estado Sucre ya no forma parte del territorio nacional. El estado Sucre se perdió como territorio. El estado Sucre se pierde como territorio desde hace muchísimos años, porque la penetración que las mafias han tenido como literal cabeza de playa a ese estado, pues mira, es que una cosa es contarlo y otra es haberlo visto. Una cosa sencilla que te voy a decir. Fíjate tú, porque es que no es un tema, por lo menos para mí, no es un tema nuevo, porque te estoy hablando que hay una vinculación familiar. Mira, en el año 95, yo fui para allá para Río Caribe. Yo tendría como unos 13, 14 años, en el 93, el año 93 fui yo para allá. En el año 95, el cura, el sacerdote, y yo sé que mucha gente de Vargas y de Sucre va a escuchar esto y se lo van a hacer llegar. Mis padres fueron casados y yo fui bautizado por el padre Jorge Bisoni, un sacerdote de origen italiano, de esos curas populares, que fue muy conocido
en la parroquia del Sagrado Corazón de María, ayer 10 de marzo. Este sacerdote, que era un señor muy afable, muy populachero, de jugar dominó con la gente, toda aquella cosa, por una discusión o por un tema allí, en el que inclusive estuvo involucrado en la política, termina siendo sacado de la parroquia, allí en Vargas, y lo mandan casi que al exilio. ¿A dónde lo mandaron? A Guiria. Escucha bien esto que te voy a contar. El padre Jorge. El padre Jorge era un hombre que se sumaba mucho a las protestas de la gente por sus mejoras y sus cosas. La cuestión es que mandaron al padre Jorge, y te estoy hablando que eso debe haber sido por el año 88, 89. Lo sacaron de Vargas y lo mandaron para Guiria. Se sabía del padre Jorge. Recuerda que mi abuelo formaba parte de la iglesia, de la cofradía que custodiaba el Nazareno en esa iglesia. Se sabía del padre Jorge porque mandaba cartas, porque había gente que se comunicaba con él, etc. Pasan los años y yo estoy un día leyendo el periódico y me entero de una situación que se estaba viviendo en Guiria por la construcción de una carretera para unir el pueblo de Guiria con el pueblo de Macuro. Porque entre el pueblo de Guiria y el pueblo de Macuro solo había comunicación a través de lancha. Entonces, durante el gobierno de Caldera y particularmente durante el gobierno de Ramón Martínez, que era el gobernador del estado Sucre en aquel momento, se estaba construyendo una carretera para unir el pueblo de Guiria con el pueblo de Macuro. No me estoy desviando del tema, querido amigo, estimado Neomar, porque fíjate tú para dónde va esto. Había protestas por la construcción de esa carretera. ¿De qué categoría eran las protestas? Una protesta que decía que se estaba cometiendo un ecocidio porque estaban arrasando con un bosque natural que había en la zona para construir esa carretera y que no se estaban respetando las normas mínimas del impacto ambiental. Esa era una de las cosas que había. Lo otro que había era que no se había consultado a la comunidad para la construcción de dicha carretera y, por supuesto, como siempre, acusaciones con respecto al otorgamiento de la concesión de la obra y todo lo demás. Y, en tercer lugar, se hablaba de conveniencias para la construcción de dicha obra. Y entre las cosas que hizo el reportero, que recuerdo fue del diario El Universal, él entrevistó al cura del pueblo, al cura de Guiria, el padre Jorge. Y el padre Jorge dijo estas palabras contundentes. Los únicos beneficiados con la construcción de esa carretera son los narcotraficantes que se han apoderado de estos pueblos. Te estoy hablando del año 95, Neomar Hernández. Resultado de dicha declaración, se arma un gran escándalo, el gobernador armó un gran escándalo, todo el mundo armó un gran escándalo, y al padre Jorge lo sacaron de Guiria. Y lo expulsaron de Guiria para Cumaná, como que fue. El pobre Jorge lo pusieron a dar vueltas por todo el país por andar declarando de más. Y la carretera se construyó. En el año 97 surgió un escándalo a que el pueblo de Macuro era propiedad de un narcotraficante que había tomado la zona como su feudo y era dueño de todo. Era el que le compraba era el Estado, para decírtelo en pocas palabras, era el Estado. Era el que le daba las lanchas a los pescadores, era el que le compraba los uniformes a los niños para la escuela, era el que construía las canchas, era el que dotaba los equipos deportivos, era el que te daba para las medicinas, era el que construía el dispensario, era el que le pagaba a los médicos rurales, era el dueño del pueblo, era el Estado. Y resulta ser que hubo una operación, porque el tipo era el dueño de las rutas que sacaban en lanchas la droga desde esa zona hacia Trinidad, y hubo un operativo para capturar al hombre, y el pueblo se alzó en armas, Neomar. El pueblo se alzó en armas y el ejército, escúchame, el año 95, chicos, el 97 fue eso. El ejército tuvo que tomar el pueblo, el ejército, no la Guardia Nacional, el ejército. Hubo que tomar el pueblo con apoyo aéreo, meter unas tropas, unos cazadores, una cosa para poder sacar el tipo de ahí, que al final lo sacaron en helicóptero en medio del pueblo, clamando y que le iban a pegar candela a los militares. Por eso es que cuando a mí me dicen que con Chávez empezó el desastre, yo siempre digo, no, el desastre fue el que puso a Chávez. No es que el narcotráfico empezó con Chávez.
No, es que el narcotráfico facilitó la llegada de Chávez porque lo necesitaban. Porque el narcotráfico se había metido en las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo. Porque aquí los mismos nombres, es que desde cuándo está, para que Reverón llegara a general tuvo que haber sido primero teniente. Se convirtió Reverón en narcotraficante ya cuando llegó a general. No, esa señora está en las listas de delincuentes vinculados al narcotráfico desde que era capitán. Entonces, caramba, cuando nosotros vemos lo que está pasando en el estado Sucre y aparecen entonces unos alicaídos, sobre todo políticos, chicos, que no les da pena, ¿no? Políticos que tienen toda la vida ya. Me va a decir a mí Alfonso Marquina que él no sabe lo que pasa en el estado Sucre. Me va a decir a mí Robert Alcalá que él no sabe. Me va a decir César Riccoli. O sea, me van a venir a caribear ellos a mí. Me van a decir que no. Porque yo no comí empanadas en Puerto Santo, pendejo. Yo no sé pero Daniel, dónde se puede. Claro. Yo no sé dónde se compra los huevos de Lisa, la señora de la esquina allá en Puerto Santo. Bueno, pero es que en Sucre es esa realidad, pero esta realidad empata con lo que nosotros estábamos comentando ayer, Daniel, que es que dentro del chavismo, el que se alza se lo vuelan ahorita, pero es que se lo vuelan literal, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, pero obviamente, porque ¿quién gobierna ahí? Ahí gobierna el narcotráfico. Por favor, aquí hay territorios perdidos. Aquí las trochas. Aquí, no, porque guerra a los trocheros, ni un trochero más, señor. Las trochas para el paso a Colombia están distribuidas por intereses. La que controla el ELN, la que controla la FARC, la que controla los paracos, y en ninguna de ellas manda la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es socia de cada uno de los grupos que controlan esa trocha. Mira, vamos a ir al corte comercial y a la vuelta seguimos con este y otros temas. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, para más muestra de lo que tú estabas diciendo de quién gobierna los territorios perdidos y todo lo demás, nosotros ayer también comentábamos, hay continuidad en lo que estábamos comentando ayer con lo que acontece el día de hoy, lo que ha ocurrido a pocos metros. Esto es a nada de la estación Radio Caracas Radio acá en El Paraíso con la cota 905. Yo quiero esperar un par de días a que esto se aclare un poco, pero evidentemente lo que sí parece que hubo ayer fue un repliegue de las fuerzas policiales, FAES, PNB, distintos grupos policiales que estaban allí, frente a la capacidad de fuego indiscriminada que tienen los subalternos del llamado Coqui, ¿no? En la cota 905. Allí yo quiero esperar, pero el parte preliminar ayer hablaba de al menos 2 policías muertos. Yo no leí de ningún integrante de la banda del Coqui que hubiese sido dado de baja durante el enfrentamiento, quizás sí, pero yo quiero esperar porque estos los primeros días siempre hay muchos rumores. Ayer lo que más duro sonaba, Daniel, era que, y es lo que alarmaba a la gente, sobre todo la gente del Pinar, la gente que vive cerca de la cota 905, la Brisa del Paraíso, toda esa gente, aquí mismo, en la avenida Páez, es que un establecimiento, una comandancia que tiene ahí la PNB, habría sido entregado al grupo del Coqui como por un periodo de gracia, 30 días. Yo quiero confirmar esto porque a mí de verdad me parece inaudito, Daniel. Pero porque me parezca inaudito, no lo descarto. Porque aquí ya se han dado cosas inauditas en este sentido. Por ejemplo, años atrás, nosotros hemos hablado suficiente de esto también, que es el caso de las zonas de paz. Y esto sería estas serían las zonas de paz 3.0 casi.
o 4.0, ya no sé qué versión sería. Pero recuerden ustedes que las zonas de paz fueron utilizadas en algún momento como un pretexto para crear santuarios de la delincuencia y simplemente era una confesión de ineptitud, de incapacidad, de, no sé, de escasez, de parque de armas, de poder de fuego de los cuerpos policiales y militares del Estado venezolano, si es que existe el Estado venezolano realmente, para replegar a bandas y grupos delincuenciales o de la delincuencia organizada. Y con ese cuento de que no, que era una política humanista, de que esto y lo otro, bueno, allí se fueron apoderando estas personas de los valles del Tuy, hay relatos del sur de Aragua, hay relatos de, por ejemplo, nosotros hemos visto la actuación ya no de grupos incluso nacionales, sino lo que ha ocurrido en el Estado Bolívar, las denuncias de la incursión del ELN, de la FARC, o sea, una cantidad de territorios que ya no existen realmente dentro de ese mapa que usted se paraba en la primaria y decía, bueno, aquí está Venezuela. Venezuela tiene una forma que parece como un rinoceronte, un elefante, no sé, depende como usted lo vea y le guste, ¿no? Ya no es eso que uno ve, Venezuela es otra cosa. Entonces, en ese sentido, lo que sí parece que ocurrió ayer es que hubo una capacidad policial que por re o por fa fue rebasada. Para mí, la razón, sin ser experto criminalístico, ni ser reportero de la fuente de sucesos, ni policial, ni nada. Para mí estas cosas siempre son básicas. Esto se reduce a poder de fuego. Y se reduce también a esas especies de negociaciones líquidas o de intereses líquidos. Y digo líquidos porque son muy maleables, son muy variables, son a veces compaginables y la gente piensa que no, entre el poder establecido y estos grupos del parapoder, que son los grupos delincuenciales. Uno a veces piensa que simplemente un delincuente de estos, un PRAN de una megabanda, está enfrentado al chavismo y al poder establecido con el chavismo. No necesariamente tiene que ser así. A veces son socios en la sombra. A veces se mueven en determinados negocios dentro de un esquema de complicidad con determinadas jerarquías del poder. Entonces, allí tuvo que haber, si esto es lo que se termina dando, yo no sé si efectivamente allí hubo un periodo de gracia, si esto es verdad completamente, pero lo que yo sí vi fue un repliegue a la actividad disuasiva de la policía e incluso a la actividad que buscaba dar de baja a estos delincuentes o presuntos delincuentes. Y eso tiene que ser porque, uno, o se acabó el poder de fuego, no pueden con el poder de fuego del contrario, en este caso esta megabanda que opera en la Cota 905 a lo largo y ancho, que es un corredor bastante extenso, o dos, que eso produjo un toque de teclas dentro de algún grupo de poder arriba del Estado o de lo que queda del Estado venezolano, que evidentemente tiene complicidad con estos sectores y no va a tocar más a estos sectores. Entonces, allí esas dos hipótesis quedan en el aire para ver qué va a ocurrir con la Cota 905. En el caso del ciudadano... Bueno, de Omar, prácticamente me estás hablando, o estamos hablando, en cuanto a la Cota 905, no hemos salido del tema. Estamos hablando del mismo tema. Claro que es lo mismo. La pérdida de territorio, el repliegue del Estado, ¿okay?, en manos de un grupo criminal que ha cedido espacio a grupos criminales asociados. Tan sencillo como eso. ¿Quién dirige el CICPC? Bueno, una persona con conexiones, determinado tipo de conexiones, y que pertenece a un clan rival a los que dominan la Cota 905. Eso es todo. Que a su vez le responden a otro clan dentro de ese barco criminal que es el chavismo. El chavismo hay que verlo como un barco. O sea, el sistema chavista es un barco criminal. El régimen es un barco, el barco del crimen. Y está dividido en camarotes. Hay algunos grupos de camarotes, ¿okay?, en manos de la misma persona. Hay unos que tienen más camarotes, otros tienen menos camarotes. ¿Quién va al mando del barco ahorita? En este momento va Maduro. ¿Okay? La dinámica dentro de ese barco es que ellos se pueden matar para quedarse con más camarotes. Otro puede detener la hegemonía de un grupo sobre otro. Tiene que haber equilibrio. No te puedes quedar con todos los camarotes. Pero se puede sacrificar sin sacrificarlo. Échalo por la borda, no te preocupes, y vamos con esto. Pero lo importante es que la pelea por los camarotes no hunda el barco. Y ahí es cuando tú ves que cuando está amenazada el que el barco siga a flote, todas esas bandas actúan como uno solo, al unísono, para que el que está capitaneando el barco siga allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que no, en vez de tener frente a ese barco
no digo ya un barco, sino un destructor, que sería una oposición democrática genuina, que tenga sus torpedos listos para disparar directo a la línea de flotación de ese barco del crimen, lo que tenemos es a unos bichos, a unos lambucios contrabandistas que andan en otro barco, en una carabela, que se le acercan en un crucero, mejor dicho, porque es un crucero lo que anda, que se le acercan a este y en vez de buscar hundirlo, lo que le dicen es, mira, ¿qué llevas tú allá en ese barco? ¿Por qué no hablamos? Y además, lo que es peor, es que ese crucero en el que andan, los que supuestamente son la oposición, ese crucero lo compraron con reales del camarote, del barco del crimen. Por esas razones que uno escucha tanto cuento y escucha tanto nombre repetido, por eso es que uno escucha tanto nombre, y por eso es que a mí ya no me sorprende nada, a mí no me sorprende nada. Es más, yo vuelvo a hacer, cada vez que veo estas cosas, lo de la cuota 905, lo de el repliegue de las policías frente a estas actuaciones. Yo ayer, a mí me llegó un audio, por cierto, porque así es como uno se va enterando las cosas, audio legítimo, logré verificarlo, de unos funcionarios de la antigua PTJ, que se ve que vienen de aquella antigua PTJ por el lenguaje que utilizan. O sea, se ve que vienen de antes del chavismo y no lo entiende así por el relato que hacen, porque están quejándose del asesinato de uno de los suyos. Y que cuando ellos iban a ir a tomar el sitio donde el hombre había sido asesinado, lo mandaron a echarse para atrás y a retirarse por orden del ministro. El ministro es Néstor Reverte. Entonces, que estos tipos decían, ¿cómo es posible que estén utilizando el argumento de que los malandros están mejor armados? Cuando por todos es sabido, decía uno de estos audios, que sí están mejor armados, pero no tienen la técnica, que sí tienen los funcionarios policiales, que a pesar de estar en desventaja en cuanto a calibre de las armas, tienen la técnica y el conocimiento y el número, son superiores en número, para esa zona, tomarla en una batalla que va a durar días, pero que al final se va a lograr el objetivo, que es sanear esa zona. Eso lo estaban hablando los tipos a través de sus comunicaciones internas. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, que evidentemente hay alguien a quien no le conviene que la cuota 905 deje de estar bajo el control de quienes están. Así como hay alguien a quien no le conviene que las costas del Estado Sucre dejen de estar bajo el control de quienes están. Así como hay alguien a quien no le conviene que las costas del Estado Falcón dejen de estar bajo control de quienes están. Y así como hay alguien a quien le conviene que las trochas dejen de estar bajo control de quienes están. Lo demás no es como caer, es como ociosidad. Porque meterle análisis. Claro. Es una ociosidad. Claro. Lo que sí ocurre es esto, ¿no? Que yo me quedo con el término esto de líquido, porque se coagulan o se entremezclan distintos intereses y esto no es tan fácil como podría pensar, por ejemplo, alguien en los Estados Unidos, donde la policía hasta cierto punto es efectiva y también comete excesos, ya lo hemos visto en la historia reciente y todo lo demás, pero donde esto se resume una historia de buenos y malos, o de los países desarrollados, donde, bueno, el delincuente es delincuente y el delincuente cuenta con todo el repudio del que se supone es la parte buena de la película, que es quien ejerce legítimamente la actividad represora del Estado, que el Estado está para poner orden y para hacer cumplir la ley. No. En el caso nuestro es más complejo que eso. En el caso nuestro, del lado de los que se supone, por simplificar, que son los buenos, hay gente que está metida en el lado oscuro también y que le conviene, como tú has dicho, que las cosas sigan estando como está. O sea, de que esta gente siga teniendo territorios, de que estos territorios sigan siendo manejados como corredores para la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta del corte sí estrenamos una sección que yo iba a estrenar el lunes, no, la estrenamos después del corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. Más cuando se trata de asuntos políticos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Bueno, Pregúntame que te respondo es una nueva sección dentro de nuestro programa en el que ustedes pueden hacernos preguntas con antelación sobre distintos temas. Acá estamos abiertos a discutirlos con toda franqueza. Y sí es importante para nosotros, como ya lo hemos dicho, esto no es nuevo, que ustedes cuando nos pregunten a través de nuestro Twitter, @RCR750 y @ y así nos va, que es la cuenta de nuestro programa, que lo hagan de manera pública, es decir, que no tengan su nombre, por lo menos allí, que nosotros sepamos que es una cuenta que tienen a alguien que existe detrás de la cuenta, porque básicamente el método para preguntar es a través de Twitter. Yo quiero comenzar por acá con la pregunta de un tema sensible para nosotros, muy cercano, de Adolfredo. Nos ha preguntado por Twitter, saludos. ¿Qué opinan respecto al trato que le ha dado Guaidó al tema de los presos políticos? Yo creo que ha sido bastante deficiente, tanto que parece hasta complaciente. Adolfredo, no me quedaría, aunque tú me estás preguntando puntualmente por Juan Guaidó, yo no me quedaría solamente con el trato que le ha dado Guaidó. En términos generales, salvo excepciones, lamentablemente, y lo digo como persona que creo y como creemos, hablo por Daniel también, que tratamos de poner un granito de arena para el tema de los presos políticos y fundamentalmente es informar que existen, que es lo que hacemos martes a martes. Yo creo que la oposición ha sido bastante laxa con el tema de los presos políticos. Aquí hay gente que se ha movido desde hace mucho tiempo con el tema de los presos políticos, incluso gente a la que uno no le tiene mucha estima dentro de la oposición. Y voy a mencionar a alguien puntualmente. Edgar Zambrano. Edgar Zambrano, que yo recuerde, Daniel, tenía años desde que comenzaron los encarcelamientos masivos en Venezuela, metido en un tema de los presos políticos. Claro, bajo un enfoque que quizá no es el que uno le corresponde decir que es el correcto. A mí me parece que Edgar Zambrano estaba tratando de alguna forma, con el tema de los presos políticos, de utilizar esta metodología de la ficha de canje, que era la que nosotros hemos abordado acá, que es que el chavismo espera que se produzca un suceso o un hito que lo ponga contra la pared
Y en medio de eso dice, epa, espérate y aguanta, quítame la presión porque yo tengo unos presos. Si tú me quitas la presión, yo te suelto unos presos. Bueno, Edgar Zambrano desde hace muchos años estaba metido con el tema de los presos políticos, incluso cayó preso, estuvo preso casi un año, ¿no, Daniel? Y hizo ese enlace desde hace mucho tiempo. Sin embargo, para salir del tema de Zambrano, el caso de los presos políticos en general en la oposición solo se recuerda esporádicamente. En la oposición, yo siento que los presos políticos, aunque habrá diputados, habrá dirigentes de los partidos, que muy sotoboche, quizá no diciendo todo, porque en este caso de los presos políticos hay cosas que yo entiendo que no se pueden decir, hacen el trabajo. En general hay gente que recuerda que hay un preso político cuando ocurre una calamidad. Cuando desgraciadamente aparece un preso político en las últimas horas de vida, en una agonía, cuando está complicada su situación de salud, cuando se conmemora algún aniversario de alguien que fue preso político y sufrió una tragedia siendo preso político. Entonces, ha sido en general una cosa muy deficitaria el tema del trabajo de los presos políticos. Yo siento incluso que este trabajo trasciende a los políticos, Daniel, y que es un trabajo fundamental de los medios de comunicación. Y por eso es que uno hace lo que hace. Yo siento que en Venezuela hay una escasez tremenda de la comunicación del hecho de que aquí existen presos políticos. Y si usted parte por el hecho de comunicar eso, usted partirá por el hecho de diagnosticar que en Venezuela no existe ni una democracia imperfecta, ni una pseudo-democracia, ni una democracia con zonas grises, como dijo el doctor Aveledo en alguna ocasión, sino que esto no es una democracia, porque ninguna democracia tiene un poco de presos políticos. En este caso, casi 500, según las últimas cuentas del Foro Penal. En caso de Guaidó, bueno, siento que esa voz ha sido muy genérica. Hay gente del equipo de Guaidó que está presa y lamentablemente no ha sido liberada. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que ha sido una continuación de un abordaje episódico del caso de los presos políticos que yo quisiera que se intensificara y que fuese una materia más atendida por el liderazgo político y por los medios de este país. Daniel. Con respecto a esta pregunta que nos hace Alfredo, rápidamente, que nos dice respecto a la pregunta, ¿qué opinan respecto al trato que da Guaidó al tema de los presos políticos? Y dice él, yo creo que ha sido bastante deficiente, tanto que parece complaciente. Yo hago una respuesta rápida, o sea, la posición que ha tenido, la oposición falsaria, protocolaria y traidora con respecto a los presos políticos es la que se espera de ellos. O sea, ellos son unos absolutos traidores. O sea, el tema de los presos políticos para ellos es moneda de cambio, igual que para el chavismo. El sistema chavista utiliza a los presos políticos como moneda de cambio. Así de sencillo. Lo que pasa es que todavía hay gente que cree que Juan Guaidó encabeza un grupo distinto a lo que es el chavismo. No, esa gente, esa es la otra pata del sistema chavista. Y como tal actúa. Pero tenemos otra pregunta. En este caso hecha por Arturo Seijas. En nuestra sección Pregúntame que te respondo. Pregunta Arturo Seijas. Si las elecciones son una farsa, porque entre paréntesis dice, en dictadura no se vota, si la intervención militar es una entelequia, si las sanciones económicas no son suficientes y si tenemos un bando armado contra otro desarmado, ¿cuál podría ser entonces la solución? Bueno, este tipo de preguntas tú que propones. En primer lugar, parte de supuestos falsos. En efecto, las elecciones son una farsa, sí lo son, mucho más en dictadura. Lo de la intervención militar como entelequia, dice el señor, a mí no me parece que lo de la intervención militar sea una entelequia, me parece que lo de la intervención militar simple y llanamente ha sido tomado como un chiste, como un jueguito de este grupo de gente que no ve las cosas con responsabilidad y que además de eso ha sido magnificada y colocada en los viejos tiempos de desembarco de marines y todas esas cosas. Luego, cuando dice, si las sanciones económicas no son suficientes, bueno, que no sean suficientes las sanciones económicas para derrocar a un régimen, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las sanciones económicas, en el caso de Venezuela, hasta ahora, han sido muy duras, han golpeado muy duro a muchos personajes que al haber caído, gracias a estas sanciones, nos ha permitido ver el alcance del mal, no solamente dentro del régimen chavista, sino dentro de su oposición falsaria y protocolaria. Si no lo creen,
bueno, vean cómo uno de los sancionados, uno de los más notables sancionados, es el señor Raúl Gorrín, y revisan el álbum de fotos de Raúl Gorrín con dirigentes opositores y cómo dirigentes, notables dirigentes opositores, supuestos opositores, siguen aún hoy yendo a ser entrevistados y a felicitarse por tener la suerte de estar en el canal de televisión de Raúl Gorrín. Entonces, que me digan que las sanciones no son suficientes, en este momento me parece que es no entender las consecuencias que eso ha dejado. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Bueno, la primera solución que yo veo es, y es la que he dicho siempre, aquí la sociedad tiene que empezar a entender que si la esclavitud que se está imponiendo es contra la sociedad, el primero que se tiene que defender es la sociedad. Y la sociedad no va a poder defenderse con sumisión, no va a poder defenderse con, ay, bueno, no importa, vamos a votar y después vemos, ni va a poder defenderse con, bueno, no importa, que me pongan mi DirecTV y yo voy y hago la cola para mi gasolina. Con la sumisión no van a lograr escapar de la esclavitud, sino que le van a abrir las puertas. Eso es lo que yo veo como solución, Neomar. Muy bien. No, es que yo no voy a abundar más en tu comentario. En el caso de Arturo, justamente buscar la solución, para mí parte de la sinceridad, para mí parte de decir la verdad, para mí parte de no andar ni alentando ilusiones con castillos en el aire en la gente a propósito de, por supuesto, cualquier escenario que, por ejemplo, se parezca, y aquí se hablaba mucho, no, va a pasar como en Panamá. Bueno, los tiempos históricos son distintos, el país es distinto, las administraciones de gobierno son distintas, el enfoque del problema es distinto y ahí hay algo fundamental. Pero tampoco partir de un enfoque absolutamente, bueno, de esperar, que es el que yo siento por estos días que capitanea Enrique Capriles. No, vamos a darle a la cacerola, a ver si algún día Maduro, de tanto que le hace uno bulla con la cacerola, Maduro se para a medianoche y dice, ay, no, qué fastidio con esta cacerola que no me dejan dormir, me voy a mudar a Cuba, porque ya no quiero vivir más en Miraflores, porque aquí en Caracas le pegan tanto a la cacerola que yo no puedo dormir, que es más o menos lo que yo entiendo, no con la cacerola, sino con las elecciones. No, habrá un punto, que es un punto indeterminado, no se sabe, porque los que acusan esto de la no predictibilidad de una invasión militar porque está en manos de un actor extranjero, no acusan o no ven la paja en el ojo propio, que es que ir en una elección que no tiene condiciones, que no cumple con el ritual propio de una elección, que es que tú puedas hacer valer el resultado. Bueno, ellos dicen no, que hay que darle a ver si por suerte tú te sacas un triple, pues. A ver si te pegas el triple del Táchira, pues. Vamos a ver si pego el triple del Táchira. Así, eso no es así. Es muy complejo, o sea, el enemigo es muy fuerte, el enemigo es complejo. El mundo no es, y a pesar de toda la modernidad que se quiere hablar, el mundo no es el que era cuando Ronald Reagan estaba en la presidencia de los Estados Unidos. Lo lamento muchísimo, yo que soy fan de Ronald Reagan. Pero bueno, nos ha tocado bregar esto y tendremos que bregar. Quiero ir con la última pregunta porque me pongo a responder esa y no respondo la última. Rapidito la última pregunta, Neomar. Dice Andrés Cuellar, para ustedes, ¿qué papel tuvo y tiene en la tragedia venezolana la alcahuetería con la corrupción y sinvergüenzura de una buena parte de su población? Todo, absolutamente todo. Es que el gran problema es que la tragedia venezolana de la corrupción empieza con la complacencia con la corrupción. La sociedad venezolana es ampliamente corrupta y en cuanto a la tolerancia con la corrupción, se han logrado acuñar inclusive los famosos términos, ¿no? Como corrupto no te metas. Eso es una frase nacional. Pero no es con el chavismo. O sea, yo me niego a seguir implantando la idea de que el chavismo es el padre de todos los vicios. No, es que todos los vicios de la nacionalidad se encontraron, se casaron, coyuntaron y engendraron al chavismo. O sea, el chavismo es la suma de todos los antivalores venezolanos. Porque es que las grandes familias venezolanas que llevaban antes los grandes cacaos, aquellos grandes fundadores supuestos de Venezuela, de la Capitanía General en adelante, bueno, cuando empezaron a vivir del contrabando, ahí se echó a perder la casa. Grandes familias que hicieron su vida gracias al contrabando. Pero entonces contrabandear y entonces eran patriotas. ¿Por qué? Porque con el contrabando lo que estaban haciendo, según ellos, era quitarle dinero a la corona española.
a la hora de quitarle el monopolio del comercio de las provincias de la provincia de Venezuela al control de la metrópoli española. Entonces, no, nosotros lo que estamos es logrando que no nos quiten, que los españoles no nos quiten lo nuestro. Pero después, cuando se convierten en república, siguieron contrabandeando. Tú sabes que... Entonces, cuando los militares que ganaron la guerra de independencia decidieron que ellos iban a repartir las tierras de Venezuela, las tierras productivas de Venezuela, eso no fue un acto de corrupción. Claro. Pero eso no quiere decir que Páez no haya sido un gran guerrero. Claro que lo fue. Pero no fue un acto de corrupción eso. Ojo, que después se revirtió, porque en Venezuela, así como hay las clases gobernantes... Sí. Ir al corte comercial, a la vuelta un comentario adicional y bueno, ya la despedida, se nos fue el tiempo rapidito. Ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tú sabes que Honoré de Balzac tenía una frase que es la frase que abre el libro, la obra escrita de Mario Puzo, El Padrino, no la película. Y esa frase es: detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Una frase con la que yo no estoy de acuerdo, porque lo que está diciendo Honoré de Balzac, o nos decía en aquel momento, es: todas las familias ricas o todos los ricos del mundo lo son en parte porque han sido parte de alguna componenda o de alguna... Eso es una frase emitida desde el resentimiento, y sin ser Honoré de Balzac, pero sí conociendo muy bien las intríngulis de la sinvergüenzura nacional, redescubrió Hugo Chávez cuando lanzó aquel famoso grito de ser rico es malo. Exacto. Porque Mira, en realidad en Venezuela ser rico es malo, Neymar. Eso es verdad. Es Es mal evaluado, pues. Es mal evaluado. Exacto. Porque como la sociedad venezolana ha tolerado tanto la corrupción y se han amasado tantas grandes fortunas a la sombra del Estado, de la renta petrolera, del Estado pervertido y pervertidor, como eso ha ocurrido, todo aquel que llegaron al 19 de abril de 1810, ¿verdad? Bueno, habían participado en determinado, o sea, habían logrado las posiciones privilegiadas que tenían gracias a las prebendas de casta que poseían. O sea, ya eso era, de alguna manera, prueba de que sin duda alguna sus fortunas las lograron gracias a un sistema desigual. Ya con la independencia, si un general que peleó la guerra, por mucho que haya peleado la guerra, bueno, se aparece de ser un ilustre blanco de orilla, dueño de una bodega, a pasar a ser un connotado hidalgo, propietario de haciendas, bueno, y ahí usted puede decir, bueno, este general lo logró,
Este lo logró. Y así van pasando los años y la gente internaliza eso, de que el poder es igual a hacerse rico. Y en Venezuela eso es casi una profecía autocumplida. Pero el gran problema es que hay familias en Venezuela, fortunas honorables, gente que ha hecho, que ha trabajado de una manera insólita, que uno conoce y uno sabe que lo que han hecho en su vida es trabajar, y uno los conoce y sabe que además normalmente el que ha hecho una gran fortuna trabajando como un burro, normalmente es una persona muy humilde. Voy a dar un ejemplo. El caso de Eugenio Mendoza. Eugenio Mendoza no era rico de cuna. Y si bien no era pobre de solemnidad, tampoco era rico de cuna. Esa señora a fuerza de trabajo logró levantar un pequeño emporio y logró colocar a su familia en el mapa de las fortunas más importantes de la Venezuela de su tiempo. Que eso se convirtió en otra cosa con el paso de los tiempos. Bueno, eso es otro asunto. Uno no le puede echar la culpa a los hijos de los padres, ¿no? Por supuesto, ya eso es otro tema que no es el caso. Mira, yo quiero concluir esto. Hay un libro extraordinario también de Axel Capriles, El complejo del dinero, que dice que en Venezuela se produce una extraña evaluación de la riqueza. Y es que esa extraña evaluación tiene que ver con que a la vez que existe lo que tú acabas de decir, Daniel, que ser rico es malo, es decir, es mal evaluada la riqueza en Venezuela. Es una cosa que la gente sospecha a priori, dice, este está podrido en billete porque es corrupto. Hay un patrón que aunque te lleva a criticar al rico o al que tiene, te lleva a envidiarle y a querer ser como él. Esa es una cosa, una doble lectura extrañísima que se da en Venezuela, que es esa envidia propia de querer estar en los zapatos de quien tiene mucho. Entonces, hay otra peor, que la han mostrado, que sí, creo que es el propio Axel, que cuando hace la explicación del fenómeno de los bolichicos, porque los bolichicos tienen en su mayoría una particularidad, que vienen de familias notables establecidas de la otrora clase alta, venida a menos porque el país se vino a menos. Completo, sí. Y que entonces de un gran apellido, respetable por sus luchas propias, por un convit, por ejemplo, apellido convit, ligado al inmenso aporte de la ciencia nacional y mundial de Jacinto Convit, metido en un problema porque uno de los nietos salió choreto. Entonces, esas cosas también de cómo alguien que ve que no tiene lo que tuvieron sus antepasados, siente la necesidad de meterse en un negocio así sea chimbo, para recuperar una gloria, o para vanagloriarse con cosas ajenas. Es una cosa bien chimba, ¿viste? Esto es Venezuela. Es Venezuela. Mira, antes de irnos, hay algunos comentarios que no me gustaría que quedaran. No, se acabó el tiempo, amigo. No, pero mira, rápidamente. Alido Boscan nos dice, Ramón Martínez fue gobernador desde el 2000. No es así, Ramón, amigo Alido. Ramón Martínez fue electo gobernador en el año 92, fue reelecto en el año 95 y en el año 98 gana las elecciones una vez con Eloy Gil. Y en el año 2000, cuando se cambia la constitución, Ramón Martínez vuelve como gobernador y allí estuvo creo que hasta ayer. Nos vamos por el día de hoy y les pedimos que por favor nos acompañen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.